Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comida con Demo y hoy vamos a ver el chiste, sí, la estructura del chiste, cómo se hace un chiste. Así que vamos con la intro y te lo cuento, dale. Bueno, para empezar a hablar sobre esta teoría, tenemos que explicar más que nada qué es un chiste, ¿sí? El chiste se compone de dos partes. Se compone de una premisa y se compone de un remate o punchline, ¿sí? Entonces, en la premisa estamos diciendo toda información, ¿sí? Información que nos obliga a pensar en una dirección. Entonces, a más información, más nos lleva a pensar en una dirección. ¿Sí? En la premisa podemos disfrutar de las habilidades que tiene el comediante, ¿sí? Y pasarla bonito y disfrutar. Y luego viene el remate o punchline, que significa lo mismo, ¿sí? En inglés, que es punchline es puñetazo y línea es línea. ¿Qué quiere decir? Que es un puñetazo porque no esperábamos, de alguna manera, otra línea de pensamiento, ¿sí? Veníamos pasando por acá y de repente ¡slap! Nos vienen por acá, otra línea de pensamiento y ya, el chiste pasó. Por eso dice puncha porque nos sorprende de alguna manera, y line porque es una línea, porque es cortita, porque el remate siempre es más cortito que la premisa. Y ahí es donde se produce el chiste y donde nos reímos todos. Así nomás, así de sencillo. Cuando hablamos de premisa quiere decir que nos están motivando, incentivando, instigando, avivando para que pensemos en una dirección. Y luego el remate viene por donde menos te la espera. No va en una dirección contraria, sino que va en una dirección distinta, ¿sí? Esto es lo importante, que va en una dirección distinta. Esta línea de pensamiento que nos hacen pensar es de acuerdo a nuestro modo inconmensurable de ver el mundo, a nuestra cultura, a nuestra vida cotidiana. Por eso se dice que el humor no es universal, porque quizás en otra parte del mundo esa línea de pensamiento no la tendrían, entonces el chiste no causaría gracia. Entonces vamos a ver ahora un chiste de Eva H. y analizar, adivinar si podemos adivinar primero el remate. Entonces ponemos primero la premisa y después vemos si podemos conseguir con el remate. Vamos con la premisa. Sabéis que yo voy mucho a la peluquería porque tenía que ir a recoger a mi maromo al aeropuerto, que venía de viaje y yo tenía unas ganas de que volviera. En cuanto lo vi, ahí le di un beso de tornillo y alcayata, lo llevé a casa, lo desnudé, tanino. Bueno, entonces acá tenemos la premisa. Entonces está pasando que lo fue a buscar al aeropuerto, fue a la peluquería, fue al aeropuerto, lo fue a buscar, lo llevó a la casa, están en la cama. ¿Qué va a pasar ahora? Una línea de pensamiento. Bueno, algo le va a decir él o algo le va a decir ella que ocasiona el chiste, ¿sí? No sé, no sabe lo que me pasó en el viaje, o mira, acá cuando vos te fuiste de viaje me pasó esto, ¿sí? Que ahí va a ocasionar el chiste. Estamos pensando en esa dirección. Ahora, vamos a ver ahora si coincidimos con el remate. Si nosotros pudimos adivinar el remate, el chiste no va a ser tan bueno. Ahora, si el remate nos sorprende, el chiste es buenísimo. A ver, miremos el remate. Y cuando ya estábamos en el cigarrito este después, le digo, pero qué bien te ha sentado el viaje. Tigre. Y me dice, I'm sorry, pero yo no hablo español. Bueno, claro está que el remate no se pudo adivinar de ninguna manera porque el chiste está buenísimo. Encima, como lo cuenta Eva, que es una crack, ¿sí? No pudimos adivinar el remate. ¿Por qué? Porque fíjense que acá con esto viene la pregunta, ¿qué es incongruencia? ¿Sí? ¿Cómo es que pensamos nosotros la incongruencia? Y acá es donde tenemos este pensamiento, ¿no? Que cuando escuchamos el remate nos hace replantear la premisa. Es donde volvemos a pensar y buscar la información en la premisa para ver qué se dijo en la premisa que yo no pude prever ese remate. Entonces fíjense toda la información que había en la premisa y nosotros no la captamos, ¿sí? Estaba diciendo que fue a la peluquería para ponerse Belia, que hacía mucho que no lo veía, ¿sí? Y que fue a buscarlo al aeropuerto,
¿sí? Quiere decir que si fue al aeropuerto hace mucho tiempo que no lo veía. Si lo hubiera buscado, por ejemplo, al trabajo, ese chiste no tendría sentido, porque el trabajo lo puede ir a buscar todos los días. En cambio, al aeropuerto, el viaje, largo tiempo, no se reconocen. Y acá justamente lo que nos está diciendo es que, como pasó mucho tiempo, puede ser de que no se reconozcan. Acá está el chiste, ¿sí? Entonces, ¿qué es incongruencia? Bueno, incongruencia puede ser una ruptura del orden natural, otro punto de vista, una discrepancia, un deslizamiento leve del sentido, un cambio de expectativas, ¿sí? Cualquier cosa que nosotros no podamos prever, ¿sí? Lo importante es que siempre genere sorpresa, que no preveamos esa manera de ver las cosas. Les voy a dar un consejo muy importante. Si ustedes, vosotros son comediantes, ustedes tienen que testear los chistes. Entonces ustedes, me imagino que, como hago yo a veces, escriben los chistes en un papel, tiqui, 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 y después le dicen a la persona de confianza: fíjate si este chiste funciona, si este chiste está bueno. Entonces le dan el chiste entero. No, sí, no, está bueno, no. Lo que tienen que hacer no es eso, porque ahí le están dando todo servido. Le tienen que dar la premisa a la persona. A ver, y preguntarle: voy al aeropuerto, así. Le dan toda la premisa. Y después de la premisa le preguntan: bueno, ¿qué ocurre acá? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo pensás que puede ser el chiste? A ver, adiviná posibles desenlaces de este chiste. La persona te va a decir: decime 3 desenlaces. Porque si no, la persona dice: no tengo nada que pensar. Decime 3. Te dice 3 o 4. Si alguno de esos desenlaces coincide con tu remate, el chiste es malo. Si no coincide, el chiste es bueno. ¿Sabías que los niños de 2 años, o sea, hasta 2 años, no desarrollan el sentido cómico? Sí, no saben. Pero sin embargo, se ríen de algo que es muy sencillo. Se ríen de esto. Miremos en pantalla y te lo cuento. ¿Dónde está el bebé? Aquí está. ¿Dónde está el bebé? Aquí está. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla, esto, vendría a ser como un tipo de incongruencia, ¿sí? Porque es algo que no concuerda. El bebé no entiende que algo está y después desaparece, o que algo desaparece y después aparece. Entonces, para los bebés se ríen porque es una forma de incongruencia, es una forma de chiste. Y por eso, sencilla, ¿no? Verdaderamente, porque es binario, es sí o no, ¿sí? Y acá es lo que ocasiona la gracia en los bebés. Te voy a pedir que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para mí, para saber si tengo que seguir escribiendo sobre comedia. Así que dime tú qué quieres saber sobre comedia, que yo lo voy a escribir en mis próximos videos. Bueno, hasta aquí la primera parte de el chiste, ¿sí? De la teoría de la incongruencia. ¿Por qué? Porque tengo mucho más que decir, que lo vas a ver en el próximo video de acá, en donde va a ser en Comedia con Damo. Hasta luego, hasta la segunda parte. ¡Chao, chao!